Un cuento policial, profe, es aquel que agrupa las narraciones breves de hechos ficticios o reales, relacionados directamente con criminales y con la justicia, generalmente teniendo como tema principal la resolución de un misterio, la persecución eh, de un delincuente o temáticas similares. Bien, bueno, todo lo que dijo Ana acá, sí está bien, sí está perfecto. El resto, si puedo ir anotando algo, está bueno para armar esa respuesta. Hablamos por un lado, sí, voy a anotar estas palabritas que son importantes que leyó Perky recién, ¿sí? Entonces, cuento policial tiene, ¿sí? Una parte de, no sé qué dice acá, sí. Cuento policial tiene esto, ¿no? El misterio, que es muy importante. ¿Por qué? Todo comienza así con un misterio que va a derivar después en una investigación y esa investigación va a tener distintos actores, ¿sí? Distintos agentes en el cuento. Bien, en el caso del crimen casi perfecto, ¿cuál sería este misterio inicial? El misterio sería quién asesinó a la señora Stevens. Bien, ¿sí? Eso sería la primera duda, la primera incógnita, ¿sí? Y eso nos va a llevar todo el relato. Porque, ¿qué dijimos del cuento? Que era un relato que también lo leyó Perky ahí, que se caracterizaba por ser algo breve, eh, ¿sí? con hechos ficticios o reales. Muy bien, y puede ser esos hechos breves, ficticios o reales, ¿sí? Ficticios o reales. Ahí me faltó una C, ficticios o reales. Quiere decir que pueden estar basados en hechos reales que ocurrieron, ¿sí? O pueden ser inventados, pero pueden tener muchas características reales de manera tal que pueden ser creíbles y pueden ser verosímiles. Bien. Ahora sabemos que es un cuento porque es un relato corto, breve, donde hablamos de que hay un problema, una situación de conflicto, una resolución. Sabemos que es un policial porque está el misterio del amor de la señora Stevens, está el investigador privado que lo va a resolver, va a haber otros ayudantes, ¿sí? ¿Qué otros personajes ayudan al investigador? Por ejemplo, la señora Stevens tenía alguien trabajando en su casa. La empleada. Bien, empleada, ¿sí? La empleada doméstica ayuda a la investigación. Es fundamental en el final del cuento porque es la que le dice, ¿no? Cómo tomaba ella el whisky. Y ahí es donde nosotros descubrimos que el doctor termina poniéndole el veneno allí, ¿sí? Es muy importante. También va a aparecer un juez, va a aparecer eh, un empleado del laboratorio que haga los estudios, así que todos esos son ayudantes que le dan una mano al protagonista para que llegue a la verdad. Dijimos que hay cuentos que llegan a la verdad como en este y otros que no, ¿sí? Este es uno de los que sí. Así que bueno, esa definición está muy bien, ¿sí? No sé si alguien tiene algo más para aportar, pero está bastante completo, ¿sí? Lo de cuento policial. Después, no lo sé si alguien tiene algo más para aportar en esa respuesta. Esto es muy importante, si el tema de ir debatiendo de la oralidad. No importa que no lo hayan escrito, pero por ahí se les ocurre algo para agregar, ¿no? Bueno, No, profe. ahora, tenían que clasificarlo en esa pregunta en dos géneros, ¿sí? No sé si se acuerdan de los dos géneros policiales que nosotros vimos la semana pasada. Género policial clásico y género policial negro. Bien, perfecto.
género clásico y género negro. Bien, son dos clases, ¿sí? Uno es el tradicional, el clásico, y otro es el género negro. Eh, el policial negro, por qué llamaba la atención? ¿Por qué se caracterizaba? Tenía. Tenía mucha sangre y cosas así, investigaba cosas así. Bien, era mucho más sangriento y siempre ocurría en lugares abiertos, ¿sí? Y el clásico va a ser todo lo contrario. Va a ser un lugar cerrado, va a ser menos sangriento y va a ser mucho más para pensar, deductivo, ¿sí? En el caso del crimen casi perfecto, ¿qué es? ¿Algo más para el lado de lo clásico o del género negro, del policía negro? Más de lo Clásico. clásico. Más clásico, fíjense que en una parte del cuento el investigador duda y dice, bueno, ¿cómo la podrían haber matado a la señora Stevens? Pudieron haber roto un vidrio, podrían haberlo puesto de vuelta, se podrían haber escapado rápido. ¿Quién la fue a visitar? ¿Por qué? Porque ocurre en un lugar cerrado, no tiene visitas en las últimas 7 u 8 horas de su vida, ¿sí? Mucho más para pensar, mucho más de ingenio. Fíjense que ella no presentaba ningún rasgo de que se iba a suicidar, no se lo había comentado a nadie, hasta estaba leyendo, ¿no?, un diario para informarse, se la veía una mujer a pesar de sus 68 años, joven, activa, ¿sí?, con ganas de casarse hasta una cuarta vez, había tenido 3 matrimonios. Entonces el policial clásico tiene mucho más para pensar y el asesino, en este caso, va a ser mucho más cuidadoso, ¿sí?, va a ser mucho más inteligente, ¿sí? Incluso en el final del cuento dice que es uno de los asesinos más ingeniosos que llegué a conocer. Así que bien, esa está bien, ¿sí?, si pusieron que pertenece al policial clásico, ¿sí?, que más de enigma, de inteligencia, de poder resolver los pequeños detalles, mucho más para pensar, para armar como una especie de rompecabezas, están bien, ¿sí?, en esa respuesta. Eh, por otro lado, vamos a tener otros cuentos que sean así, como yo les comenté de los crímenes de la calle Morgue, ¿no?, donde son asesinatos en la calle, algunos en plena luz del día, mucho más sangrientos, con descuido total, ¿sí?, donde no importa mucho esconder evidencias o no ser descubierto, ¿sí? Bien, número 2. ¿A qué se dedica cada uno de los hermanos de la señora Stevens? ¿Sí? ¿Recuerdan los nombres de los hermanos? Era Pablo, Pablo, muy bien. Esteban y Juan. Pablo, Juan, tenemos Juan y el último, Esteban. Esteban. Muy bien. Juan era el que trabajaba para quién. Ayudante de procurador especializado en divorcios. Dante, de un procurador. Ahí me Juan faltó. trabajaba en el encargado de seguros. Bien. Esteban era el encargado de seguro de vida. Seguro de vida. Y esto es muy importante que lo vayan anotando, ¿sí? Y por último Pablo, que es el que Que por era ahí más veterinario, recuerda. Sí. pero tenía su licencia inhabilitada. Y eso es muy importante, si no podía ejercer su profesión, porque ¿qué había hecho con los caballos? Había cometido ahí un pequeño error. Sí. Los había dopado, ¿sí?, a cada uno de ellos. Así que una sobredosis le había generado lo que le costó su diploma, ¿sí?, el no poder ejercer por un tiempo indeterminado. Quizá más Para no adelante. morirse, para no morirse de hambre, ingresó en la industria lechera. Bien, o sea que se rebuscó para hacer otra cosa. Que
no tenía mucho que ver sí, con su profesión, pero bueno, estaba en esa industria. Bien, no sé si pudieron buscar lo que quiere decir la palabra procurador. ¿Sí? Fíjese que Juan era ayudante de un procurador. No sé si esa palabra la llegaron a... Pudo ver el significado. No, Bueno, un procurador, estamos hablando de un representante legal, ¿sí? Eh, que en los juicios representa a una persona en lo penal, ¿sí? Es parecido a un abogado, ¿sí? Así que él trabajaba para él, ¿sí? Le hacía todo el tema de el papelerío, ¿sí? De asistencia, así que bien. Después, bueno, Esteban era el encargado de seguro de vida y Pablo finalmente, muy bien, el veterinario. Bien, esto era más o menos lo que hacían cada uno, pero también, aparte de su profesión, ¿cómo eran ellos? Eran personas, digamos, buenas, confiables, estos hermanos. no eran confiables. No, para nada, ¿sí? Cada día todos habían tenido problemas en su trabajo, todos, ¿qué habían hecho con la herencia? Con lo que, con la plata que habían tenido. La habían gastado en 5 o 10 años. Sí, de manera rápida se tiraron toda la plata que les podría haber durado mucho más tiempo. Así que todos necesitaban el dinero, ¿sí? Y eran personas que habían tenido problemas y que no se querían mucho entre ellos. Así que cualquiera podría haber sido, ¿sí? Así que bueno, por un lado esa pregunta de quién, perdón, a qué se dedica cada uno de los hermanos, ¿no? Y también va cómo era cada uno de ellos, ¿sí? Pero eso lo pueden responder de manera general, ¿sí? Porque eran bastante parecidos. Bien, después tenemos quién es o quién es el asesino, ¿sí? Y cómo lo descubren. ¿Pudieron ver al final quién es el asesino de esta historia? Sí, el asesino es Pablo. Bien, termina siendo el doctor Pablo. Muy bien, el asesino. Al final lo termina descubriendo el investigador, si se toma el trabajo de ir, por eso se reafirma la idea de que es un policial clásico, porque se toma el trabajo, ¿no? de inteligencia minucioso de ir a un restaurante a pedirse lo mismo que tomó la señora Stevens, a tratar de pensar como ella, para eh, pensar un poquito como el asesino lo hubiese hecho, ¿no? Y ahí es donde va a hablar con la empleada y termina descubriendo que fue el doctor Pablo, de manera tal que lo podemos descubrir porque cuando ve que está el juez, que está el investigador, que está el dueño del laboratorio, a él le da un síncope y termina muriendo en el acto, ¿sí? Así que era culpable también por su reacción, ¿sí? Porque ya sabía que había sido descubierto. Bien, y termina muriendo en el final del cuento. Y teníamos la última, que era mala creativa, que un poquito lo charlamos la vez pasada, de modificar el final, creando uno nuevo. Si esto ya lo habían hecho con la fiesta ajena, y bueno, lo tenían que hacer ahora. Estaba por decir la fiesta casi perfecta, pero no. La fiesta ajena y lo tenían que hacer con el crimen casi perfecto, ¿sí? Se les ocurrió algunas ideas por ahí, pero repito, no importa si no lo llegaron a escribir, pero si otro podía llegar a ser el asesino. ¿Qué cosas pueden aportar ahí? Para que otro sea el final, ¿sí? Pueden sacar la parte del hielo, por ejemplo, y realmente afirmar que fue un suicidio y que el investigador se confundió. Pueden, en la número 4,
¿sí? Ir por la hipótesis de suicidio. Durante el cuento, Sí, o sí, otro hermano o el portero le envenenó o tuvo una visita inesperada y ahí le pusieron la bebida. bien. O puede ser asesinato con ayuda del portero, por ejemplo, porque portero, sí. Pablo no tiene ayudante acá. Entonces podría tener el asesino o un ayudante. Ahí ya están cambiando al final. Eh, o que este portero, al revés, no esté en complicidad con Pablo, sino que el portero haga culpable a Pablo, ¿no? Porque justo fue a reparar la heladera y él aprovechó para introducir el veneno. Ese es otro final que pueden hacer. Bueno, fíjense, acá ya tiramos tres ideas, ¿sí? La hipótesis de suicidio, asesinato con ayuda del portero, o que el portero haga culpable. También uno de los personajes más inocentes, o como más desapercibidos, hasta que lo llegan a catalogar como de estúpida, es la empleada. Ahí también podría sorprender y convertirse ella en la asesina, ¿no? Esa también es otra hipótesis. Bien, la empleada como asesina. Eh, bien, no sé si se les ocurre algo más. Piénsenlo si quieren, pero ahí hay varias ideas como para desarrollar. ¿Se acuerdan cuánto tenían que escribir en esa pregunta? Yo les había dicho, no sé si lo puedo recordar. Tenían como un mínimo. Bueno, dijimos que mínimo íbamos a hacer, sí, unos 7 renglones. Y ahí tienen para desarrollar bastante la idea. ¿Sí? Bueno, fíjense que esta cosa, para los que no llegaron a hacer la tarea, es muy importante, ¿sí? Así se pueden poner al día. Bien. Bien. No, pensé que se había tildado. Está bien. Bueno, vamos entonces a las... Seguimos, ¿no? No se tildó. Bueno, vamos a las preguntas entonces de la segunda parte, ¿sí? Si quieren ir poniendo de título, pueden poner segunda parte. Y vamos con la segunda parte de las preguntas. Buenas. Sí. Eh, sí. A ver.
Bueno, a ver, ahí estamos, ¿no? Por ahí pusieron que